Acelerando Empresas, episodio 584. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 584 en el que vamos a hablar sobre cómo calcular cuánto nos costaría conseguir un nuevo cliente con una campaña de marketing digital, en particular con una campaña en Google Ads, es decir, en búsquedas en Google. Pero antes recordaros que visitáis acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos en vídeo, masterclass, también por supuesto el servicio de asesoramiento para búsqueda de inversión y la mentoría, que también ahora tenemos un programa de mentoring muy interesante, y por supuesto pasodegigante.com, donde tienes el libro que publiqué hace poco con Anaya, una fábula sobre emprendimiento muy motivadora. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien amigos, este podcast surge porque, es una pregunta muy frecuente del título que le he puesto, porque de hecho es algo que nos preguntamos todos, ¿no? Oye, estoy lanzando un nuevo negocio, estoy lanzando un nuevo servicio, un nuevo producto y quiero saber cuánto me va a costar promocionarlo. Es decir, cuánto voy a tener que gastarme para conseguir clientes en este negocio. Obviamente esta es una pregunta complicada, muy complicada de resolver, como tantas otras que pues no tienen una fácil respuesta, y precisamente por eso pues vamos a tratarla aquí hoy, al menos en lo que nos dé tiempo y en el formato tan difícil que es un poco solamente explicar esto en audio, pero voy a intentar hacer lo mejor posible para que os hagáis una idea y podáis hacerlo vosotros mismos sin una complicación muy grande. Bien, para empezar, esto que estamos hablando aquí, lo de conseguir un cliente y saber cuánto nos cuesta conseguir ese cliente, es lo que se llama en la industria del marketing el CPA. CPA, ¿vale? Y esto viene del inglés coste por adquisición, que básicamente es el cost per acquisition, y básicamente viene a decir esto. Si yo, por ejemplo, sé que para conseguir un nuevo cliente tengo que hacer una campaña de publicidad donde sea que me cueste 100 euros, por cada 100 euros que me gaste viene un nuevo cliente de media, pues este es mi CPA. ¿Entendido? Muy sencillito. Pues vamos a buscar cuál es el CPA sin tener que hacer la campaña. Claro, porque la mejor forma de saber cuál es tu CPA es desde luego hacer la campaña, invertir la pasta y probar a ver qué tal va. Obviamente en marketing digital es bastante más fácil de medir por lo general que en el mundo del mass media, por ejemplo, es decir, hacer una campaña en televisión, en radio, en todo ese tipo de cuestiones que, están bien y pueden ser muy atractivas para ciertas industrias, empresas, sobre todo grandes, pero que para empezar de cero, pues suele costar mucho trabajo porque es mucha la inversión y es difícil de saber si vienen por un medio o vienen por otro medio. Por eso hoy vamos a centrarnos en una de las estrategias más rápidas de poder detectar cuál es tu CPA aproximadamente, que es utilizar Google Ads, ¿vale? Todos conocéis, Google Ads es la herramienta para hacer publicidad de Google, para aparecer en los resultados de búsqueda y también para aparecer, con anuncios de imágenes, que se llama red de display y algunas cosas más. Pero en particular hoy nos centramos en Google Search, es decir, los anuncios que muestra Google cuando estamos buscando algo en el buscador. Entonces, por ejemplo, estamos buscando, comprar coche en Sevilla. Obviamente van a salir resultados normales, de los que se llaman orgánicos, pero también van a aparecer anuncios de gente que está pujando, que es la palabra que se utiliza en este tipo de publicidad, para aparecer cuando alguien busque ese término o keyword, que es como se llama a una palabra o conjunto de palabras que alguien busca en Google. A partir de aquí creo que es cuando puedo explicar algo que no sepáis. Yo creo que la mayoría todo esto lo sabéis, pero está bien por si alguno estaba un poco perdido. Así que una vez que hemos aclarado estos conceptos básicos, comenzamos. Vamos a ver, para empezar, lo que necesitamos es tener una cuenta en Google Ads. Esto, si no te lo tenemos, difícilmente vamos a poder hacer nada de lo que hoy comente. Y además, la buena noticia es que tener una cuenta en Google Ads es gratis. Es decir, tú puedes entrar en Google, buscas Google Ads, entras en el programa de Google Ads, te va a pedir unas credenciales con tu cuenta de Gmail y una vez que entras te pide que configures tu cuenta para poder hacer una primera campaña.
¿Qué pasa? Nosotros no vamos a lanzar todavía una campaña, no os preocupéis, pero sí que te va a pedir pues tarjeta de crédito para que validar de que, oye, esto pues es algo serio, te va a dar acceso a sus herramientas cuando pues obviamente te mojes, no simplemente por probar. De hecho, hay una herramienta que utilizaremos que se llama Google Keyword Planner, que bueno, es integrada dentro de Google Ads, antes estaba por fuera, pero obviamente es muy valiosa y ellos pues la han protegido solamente para los clientes de Google, para los que tienen cuenta creada en Google Ads. Así que bueno, vamos a ver, ¿qué necesitamos para calcular este CPA? Es decir, saber cuánto nos cuesta conseguir un cliente. Pues bien, suponemos que ya estáis dentro de Google Ads, habéis conseguido acceder, habéis creado una campaña de prueba, aunque no se haya lanzado realmente, porque la habéis parado inmediatamente. En fin, no hace falta emplear dinero realmente para empezar a utilizar esta herramienta, como decía. Y ahora tenemos acceso al panel de gestión de Google Ads. Arriba, a la derecha, tenemos una llave inglesa que pone herramientas y configuración. Bueno, pues en esa llave, si pulsamos, hay un botón, un menú que se llama planificación y en particular hay uno de ellos, una de las opciones que se despliegan, que se llama planificador de palabras clave. Herramientas y configuración, planificación y planificador de palabras clave. Estamos dentro. ¿Sí? Bien. Bueno, pues esto desde luego lo podéis parar si estáis escuchando el podcast, pero es muy sencillo. Una vez que estemos dentro, nos aparece la herramienta que os hablaba antes, el Google Keyword Planner, que pues bueno, nos permite hacer consulta de palabras clave. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque tenemos que enfocarnos mucho en nuestro negocio en particular. Vamos a ver, si nos vamos a estadísticas generales que hay en Internet, ¿no?, que van saliendo cada año en distintas webs, podemos más o menos ver cuánto es un CPA por industria, pero es que no tiene nada que ver. Volviendo al ejemplo de antes, no tiene nada que ver que tú vendas coches, ¿vale?, a que pues vendas accesorios de coches. Por tanto, ¿para qué te sirve a ti saber el CPA medio de la industria del auto? Pues es que depende muchísimo de lo que vendas, ¿no? Porque a lo mejor lo que vendes es servicios, no vendes coches o productos de coches, sino que lo que vendes es reparación de coches, ¿no? Cualquier cosa de esta así. Por tanto, esto yo creo que no sirve de nada. En general, las estadísticas así a nivel generales son muy difíciles de extrapolar para nuestro. Entonces, este método, el que voy a comentar ahora, es mucho más certero porque se centra en vuestras palabras clave exactas. Es algo que, bueno, es mi método particular, pero creo que puede ser de mucha orientación, mucha mejor orientación de la que habitualmente le podéis tener simplemente mirando estadísticas medias de sectores y todo este tipo de cuestiones. Muy bien, seguimos. Entonces, estamos aquí en Google Keyword Planner o en planificador de palabras clave y nos permite ahora que empecemos a buscar palabras clave para darnos el resultado de cuántas búsquedas hay de esas palabras clave que ponemos. Así que simplemente poned vuestra palabra clave que pensáis que puede ser que os vayan a solicitar la gente que busque, por ejemplo, pues comprar coche en Sevilla, taller en Sevilla, o bueno, en otra área distinta, completamente distinta, podría ser pues no sé, abogado en Madrid, o no sé, cualquier industria que tengáis en vuestra cabeza, porque el ejemplo puede ser ilimitado, ¿no? No quiero centrarme en uno en particular porque cada uno tendrá el vuestro, así que simplemente poned una combinación aproximada de lo que creéis que alguien buscaría para encontraros y al meterlo, al pulsar buscar, os van a salir los resultados de muchas keywords, no solamente esa combinación que habéis puesto, sino otras muchas que Google sabe que se relacionan con la tuya por el árbol semántico que tienen y además pues tienen igual a lo mejor más búsquedas que las que tú has puesto. Es decir, que la búsqueda que tú crees que la gente hace mayoritariamente no es la que la gente hace, sino es otra. Así que con esto pues ya tenemos un poco un primer análisis de lo que la gente busca relacionado con lo tuyo. La gente busca en Google. Bien, pues vamos a suponer que una de esas keywords, que a lo mejor no es la que habéis puesto, tiene un montón de búsquedas. Hay 10.000 búsquedas. Pues son búsquedas, ojo, mensuales, el resultado que te da. Y además, ojo, también en la ubicación que habéis puesto. Normalmente España, pero si habéis puesto otra ubicación, por ejemplo, más local, Sevilla, Madrid, Barcelona, o no sé, o Buenos Aires, pues puede
centrarse justamente en los resultados de la gente que está en esos sitios, ¿vale? Esta herramienta es muy potente. Así que cuidado con esto, pero en general coged aquella keyword que tenga más sentido para vosotros, en el sentido de que pues parezca que la gente esté buscando tu servicio y también que tenga más búsquedas mensuales. Muy bien, una vez que la tenemos identificada y suponemos que, yo qué sé, pues tenga, por ejemplo, 12.100, una que tengo aquí de un ejemplo, no quiero ni decir cuál porque cada uno tendrá el suyo. Pues bueno, esta parece muy potente, parece que pues aquí mucha gente buscando y al lado de esa búsqueda, al lado de ese número de promedio de búsquedas mensuales, sale un par de datos económicos muy relevantes. Muy relevantes. Uno es puja por la parte superior de la página, intervalo bajo, y otro puja por la parte superior de la página, intervalo alto. Es decir, ¿cuánto cuesta de media salir en la parte superior, en los primeros resultados que te muestra Google? Sería el segundo dato, el de intervalo alto. Claro, esto es, bueno, entre el de arriba y el de abajo a lo mejor no hay tanta diferencia. Bueno, sí hay, ¿no? Ahí si quieres tener mucho tráfico, que es lo que nos interesa. Así que yo siempre cojo en este tipo de análisis, voy a ser lo más pesimista posible. Voy a pensar que me cuesta lo más caro posible. Este precio, a mí, por ejemplo, en este caso me sale 0,34 euros el clic, ¿vale? De la palabra de búsqueda que he elegido. Y pues bueno, 0,34 es lo que yo estimo que voy a pagar a partir de ahora por cada clic que me llegue de la publicidad en Google sobre esta keyword. Bien, bueno, ¿con esto sabemos cuánto nos va a costar el cliente? Pues no lo sabemos. No sabemos porque igual hay gente que hace clic y no hace nada, ni nos contacta, ni compra, ni nada, y otra gente que hace clic y sí, que nos contacta o compra directamente. Por lo tanto, ¿cómo saltamos y cómo podemos ahora extrapolar y decir, bueno, vamos a hacernos una idea? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahora es cuando entra la matemática, el cálculo con la tasa de conversión, ¿vale? En inglés, CVR. ¿Qué es esto del CVR? Pues muy fácil. Sería básicamente cuántos de los que llegan, en este caso hacen clic, te compran. Y es un porcentaje. Es un porcentaje que además pues también hay indicadores por industria. Por ejemplo, pues el promedio que se dice por internet, que normalmente es la ratio de conversión general, el CVR más probable es en torno al 3%, ¿vale? Hay algunos sitios que te dicen un 2, otros que te dicen un 4, pero en la mayoría está en un 3%, con lo cual, pues bueno, podéis poder tomar esa aproximación. Es más, incluso si queréis ser todavía más pesimistas, es decir, hacer un análisis en plan, bueno, voy a tirar muy por lo bajo, pues voy a elegir un 1%, ¿vale? Algunas veces he hecho esto. Si no, pues bueno, quedaros con un 3%, ya depende de cada uno. Pero ahora sería muy sencillo, porque ya tenemos los datos que nos hacen falta para calcular el CPA estimado. Obviamente, esto hasta que no se haga una campaña de prueba no se sabe si es verdad, pero en este caso, por ejemplo, que os decía antes, si tenemos que la puja por la parte superior de la página, intervalo alto, son 0,34 y tenemos una estimación de un 3% de los clics que nos lleguen van a convertir, ¿cuánto tendremos? Pues muy fácil, 0,34 dividido entre el 3%, que en este caso son 11,33 euros. Por cada 11,33 euros que metamos en este anuncio para esta keyword, nos va a llegar un cliente. Esa es la cuenta. ¿Entendéis? O dicho de otra forma, si con 0,34 lo metemos 100 veces, serán 34 euros, tendremos 3 clientes con 34 euros. 34 entre 3 son 11,33. Es la misma forma, pero un poco más explicada. Básicamente, esa es la forma que yo veo más razonable de conseguir saber cuál es nuestro coste de conversión. Y esto, pues como digo, es simplemente una aproximación, y lo que nos sirve es para hacernos una idea cuando después estemos haciendo campañas si efectivamente, pues bueno, esto tiene una necesidad económica muy grande o no, porque oye, en este caso eran 0,34, pero ¿qué pasa si te encuentras que el CPC, es decir, el coste por clic para aparecer en esa parte alta de los resultados, es de 3 euros o de 5 euros? Varía completamente. En este caso, pues si fuera, por ejemplo, 3,4 euros, pues nada más y nada menos que tendríamos que aparcar para cada coste de conversión 113 euros. Y es muy habitual encontrarse 3,4 euros de CPC medio en Google en ciertos sectores. Así que, bueno, pues
Que te cueste ese dinero conseguir un cliente es una buena o mala noticia en función de cuánta rentabilidad le saques tú a ese cliente. Porque igual para una persona gastarse 100 y pico euros en un cliente, pues es un dineral, porque lo que está vendiendo es algo que cuesta muy poquito o que tiene muy poco margen, y para otras personas pues es algo brutal, es una oportunidad de negocio tremenda, porque después va a ganar miles de euros, por ejemplo, con ese cliente solamente. Así que esto es algo que ya tenéis que decidir vosotros, pero lo importante es eso, tener una estimación de cuánto nos puede salir la campaña, porque así podemos hacer previsiones. Hacemos previsiones en nuestro modelo de negocio, podemos hacer previsiones para, pues, por ejemplo, levantar capital, para buscar inversores, o podemos incluso hacer previsiones internas para, oye, dedicar partidas a esa línea de negocio de dinero, ¿no? De, oye, previsión propia de la caja, de la cuenta de la empresa, o incluso del dinero de los propios fundadores, ¿no? Para poder apoyar al proyecto al principio. Ojo, vamos a ver, esto es algo que he repetido varias veces, pero voy a insistir en repetirlo, varía muchísimo, depende del sector. De hecho, mi experiencia, tengo que decir, no es la que dicen los promedios, y la de mis amigos que se dedican de hecho mucho más profesionalmente que yo, aunque yo he llevado también muchas campañas de ads, no es la que dicen las tasas que os he dicho antes. Esto del 3 y pico % es como, tener muchísima suerte. Es decir, eso significa que haya muchísima necesidad de tu producto y que la gente que le busca pues prácticamente no tiene más alternativa y se queda contigo en un porcentaje muy alto. Pero realmente tener una tasa de conversión tan alta es algo que de verdad no se ve habitualmente. Lo más normal, en mi experiencia, ¿vale? Y en la de, amigos que tienen agencias muy potentes que están dedicadas exclusivamente al pay-per-click, está en torno al 1% o menos. Es decir, tenemos que hacer el ajuste con el coste por clic que nos va a dar Google en esa estimación, con la zona alta, como os decía, para ser pues lo más pesimistas posibles, y aplicar el ajuste con la tasa de conversión, CVR o CR, depende de quién lo mencione, pues la tasa de conversión es la que te dice cuánto conviertes de ahí. Que ya os digo que experiencia general del mercado es el 1% o menos. Entonces, pues tomad 1%, por ejemplo, y no sé tan optimistas si queréis ir a lo mínimo, que es lo que yo haría. Yo no tiraría por hacerme el iluso y pensar que va a convertir fantásticamente, porque además al principio vuestras campañas no van a estar muy bien optimizadas, probablemente no habéis tenido experiencia en hacer esa campaña al menos en particular, o incluso en no hacer ninguna. Y además, bueno, obviamente, pues las páginas de aterrizaje donde vayáis a enviar el tráfico, pues seguramente tampoco estarán absolutamente optimizadas. Y tampoco tendréis el producto probablemente más innovador del mundo, con la mejor oferta del mundo, en la que pues la mayoría de gente harían clic. Así que yo prefiero, sinceramente, que seáis pesimistas a la hora de hacer la estimación y obviamente, pues después siga mejor, pues mucho mejor, puedes invertir más y conseguir más clientes. Pero esto es un ejercicio, en mi opinión, de tener mucha cautela. Bueno, a ver, básicamente lo que estamos aquí haciendo es dimensionar, y para dimensionar pues debemos hacer un ejercicio un poco de abogado del diablo, así que no es nada ilógico esto. Y ojo, estamos hablando de captación para productos que más o menos se puedan vender online. No digo que tengan que ser absolutamente de un carrito, que lo metas y compres y pagues, o un infoproducto, o no sé, una cosa para que te envíen a casa, pero sí que es verdad que, bueno, los productos que tienen una venta muy compleja, o los servicios que necesitan una negociación, presupuestos amplios, largos, negociaciones y todo esto, pues se escapan un poco de esto, ¿no? Porque realmente casi lo que estarías mirando es cuánto te cuesta convertir para que alguien entre en ese proceso tuyo, pero realmente después influyen tantos factores, hay tanta negociación detrás, que a menudo no está dando realmente esta cuenta el CPA, sino casi el CPL, es decir, coste por oportunidad de negocio realmente. Por tanto, no es tan aplicable, o no son tan números directos los que tenéis, porque obviamente, desde luego, es después mucho más difícil vender si tienes que hacer todo ese tipo de reuniones y todo ese tipo de proceso de convencimiento, ¿no? Hay una cuestión ahí complicada. Y también, por otro disclaimer importante, para aquellos productos o servicios que no sean nada habituales, que sean absolutamente innovadores y que la gente no los busca en Google, tampoco sirve. Porque esto es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? Lanzamos algo que nos parece que es genial y sí, igual lo es,
pero si la gente no lo busca, ¿cómo te va a encontrar? Ahí tendremos que ir a otro tipo de campañas, unas campañas pues más tipo de display, ya sea en Facebook o sea en Google, pero que no es tan directa a la cuenta, no es como estoy diciendo aquí de hacer pues ver cuánto es el clic, tal. Entonces ahí tienes que evangelizar, tienes que contar qué es lo que estás haciendo para que alguien pues se dé cuenta que igual eso le sirve y entonces te lo compra, pero no te está buscando concretamente ese producto o ese servicio y por tanto está en una zona del embudo, digamos, o del proceso de concepción de ti mucho más elevada, no tiene mucha idea de lo que está buscando cuando pues, finalmente ve el producto tuyo. Por tanto, ya os digo, tiene unas salvedades este tema, esto es algo aproximado, pero creo que para muchas personas que me preguntan en general para ciertas cosas, creo que puede ser bastante interesante. Y bueno, pues siempre podéis hacer un experimento, no daros tantas vueltas a la cabeza y ver cómo resulta. Pero eso sí, no caigáis en la tentación de echar 5 o 10 euritos, porque os lo ha dicho un colega, y cuando no sale nada, pues ya directamente retirar la campaña, porque con una mínima aproximación veis que a lo mejor conseguir un cliente pues se te puede ir perfectamente a los 50, 60, 100 o incluso 150 euros o más, ¿vale? Dependiendo del sector. Así que por eso cautela, pero también obviamente realismo. Y nada más, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker. Y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrando simplemente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox. Y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!